y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Puede sentarse con una alabanza grande. Aleluya. Quiero hablarles en esta ocasión acerca del tema: con valentía en el espíritu se enfrenta el desánimo. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Valentía se define como la determinación para enfrentar situaciones arriesgadas o difíciles. El gran ejemplo de nuestro gran Señor Jesucristo, en su peor agonía, jamás hubo ni habrá un ser humano como fue el Señor, como fue. Nunca hubo alguien, ni habrá, que haya pasado una situación tan difícil, tan inhumana como Él. Y en esta situación experimentada por un ser humano, porque fue 100% humano y 100% Dios, sintió lo que cualquiera de nosotros podemos sentir. Tuvo las necesidades que todos los seres humanos tenemos. Lo dilatado de su agonía, su cuerpo recibió tanta presión, que por sus poros fluía sangre en forma de sudor sangriento. En ese momento necesitó de una fuerza adicional. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere dejar en su corazón y en su alma. Que definitivamente, cuando nosotros estamos pasando por una situación complicada, difícil, la carne se va a resentir. Y lo único que miramos alrededor es la derrota. Y lo que difícilmente se puede concebir y conseguir en el momento duro de la vida, lo primero que en un problema, cualquiera que sea, de menor a mayor, hay problemas fáciles de resolver, hay otros más complicados y unos que realmente se tornan difíciles. Y se necesita
una fuerza adicional a nosotros. La única fuerza adicional que tenemos nosotros es la fuerza espiritual, que no tiene el mundo, que no tiene el hombre, ni la mujer, ni el niño, ni el anciano, que carece de la presencia de Dios. La persona que carece de la presencia de Dios no puede contar con esa fortaleza, con esa fuerza adicional. No puede contar, porque no la tiene. El que es nacido de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Primero dice la palabra, no agradan a Dios, ni tampoco pueden. La persona que vive según la carne tiene una sola fuerza, un solo poder, y es el poder de su carne. Y la carne está limitada a muchísimas cosas. La carne está limitada. Cuando alguien es perseguido o es intervenido a través de poderes espirituales, como dice el capítulo 6 de Efesios, que nuestra guerra, nuestra batalla, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas, contra demonios, contra toda fuerza del enemigo. Y por eso la palabra dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Ese día malo es cuando se origina un problema, una situación difícil, complicada, y la persona trata de resolverla en su carne y no puede. ¿Usted cree que todos los que se han tirado de un puente abajo y se han matado, pues simplemente un tipo de sentimentalismo que tuvo la señora o la señorita por un hombre, o a la inversa, un hombre por una mujer o una mujer por un hombre? No, simplemente alguien se suicidó porque quedó encerrado en una cárcel espiritual de donde no tiene para dónde coger. Hay gente que se ha metido en deudas, que no pueden ni dormir ni comer. Están en una situación terrible. Alabado sea Dios. En una situación terrible. Endeudados. Los llaman por teléfono. Los buscan. Los amenazan de muerte. Paga o vaya buscando el cajón donde lo van a meter. Paga o de aquí no se va a escapar. Y la persona ya ni en la calle tiene paz, ni en la casa, ni en ninguna parte. Y entonces dice, esta situación la voy a resolver
con un par de balazos y se acabó todo. Y como vive perdido, pues se acaba su vida. Pero su alma se va directamente al infierno eterno. Hay predicadores defensores de los homicidas. Sí, los hay en el tiempo que estamos viviendo. Dice que cualquiera que se meta un balazo se va para el cielo si era creyente. Pues si era un cristiano, nunca se va a meter un balazo. Si era un cristiano, sí. Si era un creyente a medias tintas, sí se mete un balazo. Pero si es un cristiano genuino, jamás se va a suicidar. Jamás. Jamás se va a tirar de un puente abajo. Jamás. Porque alguien le dijo que no lo quería. Ya para el puente. A buscar una pistola. O a pegarle una pedrada a una patrulla. Para que le metan un balazo y lo maten. Siempre he pensado que todos los accidentes que suceden en las calles, los culpables no son los conductores. Yo he ido conduciendo muchas veces y estoy controlando porque a mí me enseñaron desde muy jovencito a conducir un carro. Y el instructor me dijo, lo primero que usted tiene que aprender es que usted tiene que conducir a la defensiva todo el tiempo. Y tiene que controlar la carretera o la calle por donde va. Un ojo tiene que andar por allá y el otro por acá. Pero hay gente que usted lo está viendo, que está pasando y no mira que vienen los vehículos de este lado y tal vez mira para allá, pero no miró para acá, porque quería que un carro lo atropellara y lo matara. Y otros se le tiran a los carros para que los maten, porque querían acabar con su trozo de vida según ellos. ¿Dónde encontramos nosotros esa fuerza poderosa? Esa fuerza no está en la carne, no está en el intelecto. Ah, que yo soy un ilustre abogado, de nada le sirve esto. Eso le sirve allá para discutir y alegar ante un tribunal o ante un juicio, pero para la libertad y la liberación espiritual, cero más cero. Que soy un ingeniero ilustre, no importa. Váyase a hacer puentes, carreteras. Pero si quiere defenderse en esta batalla que estamos, tiene que tener una fuerza adicional, una fuerza poderosa, que no viene a tocarle un tobillo, que no viene a tocar la cabeza de nadie, que viene a fortalecer su vida interior, su alma, su espíritu. Poder en el nombre de Jesús. Levante esas manos y alabe, hermano. Esa no es una fuerza cualquiera. No la es. Y usted puede estar en una agonía, en una situación difícil, pero si es un hijo de Dios, es un cristiano certificado por el cielo, no le tema a nada. A nada. Ni a nadie. No le tenga miedo al infierno.
No le tenga miedo a ningún ser humano. Nadie le podrá hacer daño sin el permiso de su dueño, aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Él es tu dueño. Aleluya. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Esa fortaleza adicional en el Espíritu la necesitamos en situaciones duras, difíciles, que vemos que la puerta se cerró para la derecha, para la izquierda, para atrás y para el frente, y estamos encerrados. No importa. No importa. Y me llama la atención lo que dice la palabra en cuanto a Pablo y su ayudante, que después de haber sido azotados en la calle por predicar el evangelio, después de haber sido arrastrados como perros, golpeados, los llevaron, los metieron a la cárcel, los amarraron los pies, las manos, todos sangrando, nada de llevarlo. ¿Qué cuento de derechos humanos? No. ¿Qué cuento de llevarlos a un hospital? A la cárcel. Porque lo que querían era que se murieran, que callaran la boca, que no querían oír esas predicaciones. Porque no hablaban de bobadas, no hablaban de suegrita, no hablaban de celebrarle la gran fiesta de la madre. No, hablaban de dos caminos. Hay un camino que va al cielo y un camino que va al infierno. Y eso golpea y eso ofende al pecador. Pero el pecador tiene que sentirse pecador. ¿Cuántos de ustedes, cuando les hablaron de Cristo realmente de frente, se sintieron pecadores? Y el día que me hablaron a mí, yo me sentí un desgraciado, una llaga, y eso estaba escrito en la Biblia y yo no sabía. Sentí que no servía, que más servía una pulga que yo. El pecador tiene que entender eso. Algunos para evangelizar le dicen: ay, usted es borrachito, drogaditito. No, borracho. Háblele claro. Eso te va a llevar al infierno si no te sales de ahí. Así claro. Y por eso los llevaron, los azotaron, los golpearon, los amarraron con cadenas y los metieron y les pusieron una guardia tremenda a cuidarlos. Pero dice la Biblia que a la medianoche empezaron a cantar. Oh, chorreados de sangre por todos lados. Me imagino los ojos así todos, como cuando aquellas pobres mujeres las agarran esos hombres borrachos, drogadictos, perversos, y les meten puñetazos y llega la señora. Como una que iba a cantar un especial en una iglesia y le dijeron:
¿Y qué le pasó? No, las avispas me picaron. No fue la avispa, el avispón, el culebrón. Llevaba un ojo grandote. Me imagino a aquellos pobres hombres, pero tenían una fortaleza. Y eso es lo que usted necesita y lo que yo necesito. No es la fuerza de la carne. Allí hubiera sido la carne, esos pobres ni respiran. Pero a la medianoche empezaron a cantar. Hicieron un dúo, hermano. Y una unción tremenda. Una unción para cantar. Y adoraban y cantaban, hermano. Y las puertas empezaron a abrirse. Los candados se rompieron. Hubo un gran terremoto en esa cárcel. Y los presos los oían, a todos los oían. Los oían como cantaban. Esa es la fuerza. Eso es lo que yo encuentro en estos versículos que leímos del capítulo 22, verso 43 de Lucas y verso 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Por qué tuvo que venir una ayuda, una fuerza adicional? Y note esto, tan importante, que no llegó allí alguien humano a ayudarle, porque no era capaz ninguno en la carne de incursionar, de penetrar a lo profundo de la vida de un ser humano que estaba pasando una situación que no era meramente humana, era espiritual. Y se necesitaba una fuerza tan poderosa en lo espiritual que pudiera ayudarle, fortalecerle, levantarle las manos. No sabemos cuántas frases expresó aquel personaje celestial, pero la situación era tan difícil que estando, dice el verso 44, en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es que sus poros fluían sangre en forma de sudor sangriento. Sus poros se reventaron de la presión y de la agonía que estaba pasando, porque allí estaba clamando a Dios por el pecado del mundo. Y acuérdese que estando en la cruz, ya crucificado, hubo un momento que la presencia de Dios se fue. Y él tuvo que gritar: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejas en este momento? Esa es la presión del pecado de otros, porque no era de él. A veces la presión de otros es más fuerte que la suya. Sí, la presión de otros es más fuerte que la presión que uno puede estar sintiendo por alguna cosa. Pero hay otro que la presión es más fuerte.
¿por qué no vino un ser humano? Que estaban ahí. ¿Qué estaban haciendo esos seres humanos? Dormidos. Y ahí usted se da cuenta que el que anda en la carne y vive en la carne jamás podrá ser una ayuda para usted. ¿Me está entendiendo? Yo sé que algunos se van a enojar conmigo, pero eso me tiene sin cuidado. Pero si usted no busca a Dios y es un aperezado y llega a dormir a los cultos de oración y llega a quedarse dormido en los cultos, usted no será una ayuda para alguien que esté pasando una situación complicada. Usted agárrese del brazo de aquel que no llegó a dormir. Algunas señoras llegan y ponen el niño, el nene en las piernas, en los brazos para dormirlo, para que no moleste. Y la que se queda primero dormida es la señora. Ahí está dormida. El nene todavía se mueve, todavía bosteza. Pero la señora se fue de este mundo y está en pleno culto. Y peor si es un culto de oración, ¿qué le va a ayudar a usted? ¿Qué le va a ayudar a ese bulto? Mire, hay un dicho popular que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Si usted se va a acercar para cuidarse del sol y se mete debajo de un chiribisco, el sol le va a pasar y le va a quemar la cabeza y le va a quemar lo que tenga que quemar. Así es cuando usted confía, ay, es que mi fulano, mi fulana, mi este y mi aquel. Pero ¿quién es? ¿Quién es? Si busca a Dios, si se mete, si lee la palabra, si es espiritual, si sirve a Dios. No, ahí va de vez en cuando. Ay, Dios, no ponga sus ojos ahí, que se le van a quemar también.